para usar antibióticos. Una de ellas es durante la gestación. Resulta que de las mayores cosas, o bueno, como complicaciones que se pueden llegar a tener es a la hora de uso de cualquier fármaco en ese periodo de gestación, porque puede malir sal el hecho de que utilicemos cualquier, incluso cualquier fármaco, ¿listo? Los antibióticos, resulta que ellos tienen una categorización también, así como los antibióticos de restricción de uso. Los antibióticos también tienen una consideración y son de uso seguro y de no uso en gestación. Dato curioso también, y es que cuando nosotros estamos haciendo ensayos o haciendo investigación, no se permite, o una de las exclusiones de población es el uso de hembras gestantes de cualquier especie para investigación. O sea, es una población que no debería utilizarse. Entonces, por eso la mayoría de los medicamentos pues no son probados ni en menores de edad o en animales muy jóvenes, ni tampoco en hembras gestantes o en mujeres gestantes. ¿Listo? Tenemos antibióticos que son considerados seguros, como lo son la amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, clindamicina, eritromicina, acitromicina, digamos como entre algunos otros de los fármacos que son seguros. ¿Por qué son seguros? Porque estos fármacos también se categorizan dentro de las, digamos, como principios químicos en hidrosolubles, y al ser hidrosolubles no tienen la capacidad de atravesar barreras biológicas como la barrera placentaria. Entonces, como no atravesan la barrera placentaria, no van a entrar en contacto con ese feto en desarrollo y pues no van a interferir dentro de ese desarrollo normal. ¿Listo? También tenemos fármacos que son considerados no seguros, es decir, fármacos que no vamos a utilizar ni por error. Entonces, en este caso, sería el metronidazol y la gentamicina. El metronidazol no se recomienda su uso en el inicio de la gestación, en el primer periodo de gestación, porque si atraviesa barrera encefálica y genera desarrollo. Y aparte esto el metronidazol. ¿Qué pasó? No, profe, los de seguros, bueno, digamos todos los fármacos son los que no atraviesan en sí las placentas. Y pues en sí, el metronidazol, es así, sí ingresaría como tal a, digamos, y él, por ejemplo, genera malformaciones fetales, entonces agenesias, desarrollos incompletos, muerte fetal, modificaciones, o sea, hay varios reportes que el metronidazol sí genera ese tipo de alteraciones. Y la gentamicina, principalmente se ve es más afectando es el desarrollo de oído en los neonatos. ¿Listo? No sé si esto es el pronto sí. Creo que la gentamicina es como mal desarrollo en oído. En oído, afecta mucho el desarrollo de oído, incluso es ototóxico. Listo. Entonces, la FDA también, bueno, la FDA es la agencia de alimentos y de medicamentos de Estados Unidos. Se llama como Food and Drug Agency, una cosa así. Básicamente lo que ellos hacen, ellos son la agencia reguladora de medicamentos y de comida para lo que es Estados Unidos. Entonces, todo medicamento, toda vacuna, todo alimento
de decir, no sé si ustedes vieron hace poco, pero hace poco hicieron una restricción de una crema que es la Colgate Total 12, que era una especial, o sea, era una como de categoría especial, porque decían que traía altos niveles, no me acuerdo si era de mercurio o de flúor, pero que podía llegar a generar intoxicación en las personas. Entonces, la FDA hace eso, solo que nuestra agencia, que es el INVIMA, es muy chiquita todavía, entonces nosotros nos pegamos mucho a lo que dice, obviamente, la FDA y la EMA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa. ¿Listo? Acuérdense que no puedo hablar mucho y que no puedo hablar muy fuerte. ¿Este es de Europa? ¿Cuáles son las siglas? FDA. Es Food and Drug Agency, o la Agencia de Regulación de Comidas y Medicamentos, básicamente. Pero no tiene nada que ver con federación. No. La F es por comida, es por alimentos. No. La FDA es. Espera. O sea, este es de agencia de comida y alimentos. Agencia de comida y medicamentos. Mira, es Food and Drug Administration, ni siquiera es Agency sin Administration. Sí, es eso. Administración. Ellos son la agencia reguladora de Estados Unidos. Ellos se encargan, lo que les digo, todo lo que son biológicos, lo que son vacunas, lo que son cosméticos, alimentos especiales, vacunas veterinarias, todo. Ellos son los que van a regular y van a decir como si está autorizado o no está autorizado. Y lo mismo es la EMA para Europa, y para nosotros es el INVIMA / el ICA, que el ICA también se encarga de regular y de dar ciertos registros para ciertos medicamentos veterinarios. En el caso de la FDA, lo tomo para mostrarles porque la FDA tiene la clasificación de medicamentos que son seguros su uso en gestación. Señor, ¿me notas a mí? ¿Qué dice? Paso. ¿Ah? Paso. ¿Sí? Pues sí. Él es de rotaciones, cualquier cosa molesta no hay. Él es el que está interrumpiendo. Rotación te la dan cuando te dicen recibo a Sergio por hacer la pasante. Bueno. Yo te doy la presentación. Listo. Gracias, Don. Dale. Bueno. Listo, entonces les estaba diciendo, ¿ven que es que pasantías me interrumpe? No soy yo. En este caso, ellos dicen como estos son fármacos seguros, les vamos a dar una denominación y se pueden utilizar durante la gestación. Entonces lo que ellos hicieron fue categorizarlos con letras, con la A, B, C, D y la X. Son como las siglas. ¿Dónde debería aparecer eso? En la parte del frasco o en la caja donde aparece el registro. Ahí ustedes buscan, o en el dossier, que son esas tiras gigantes que uno siempre bota y uno nunca lee. Ahí en ese papelito escriben todo lo que son, o en los casos que se pueden usar. Sí. X. Entonces, ¿qué te dice la categoría A? Que básicamente se hicieron controles o se hicieron estudios. Obviamente acá dice que es en mujeres, pero acuérdense que esto aplica para todas las especies con útero. ¿Listo? Entonces, acá lo que te están diciendo es, le fue bien, es seguro para que lo utilicen en una gestación. Dime. Es seguro, es bueno, no hay alteraciones de desarrollo fetal, en especial en el primer trimestre. ¿Por qué en el primer trimestre o en los primeros tiempos de la gestación? Porque es en el momento en el que hay mayor desarrollo del feto. Entonces, pues obviamente es donde más nos va a importar si hay alteraciones. ¿Listo? Profe, ¿puedes repetir la A? Es seguro que yo lo use en el primer periodo de desarrollo gestacional. O sea, tú la puedes utilizar, no hay ningún efecto secundario. ¿Listo? Entonces te están diciendo como es seguro,
solo úselo como en las indicaciones necesarias y por el tiempo reglamentario, y pues el riesgo que se corre es mínimo. ¿Listo? En cuanto a la categoría B, ya te dice cómo se han demostrado algunos riesgos, o sea, hay algo de riesgo, pero esos riesgos, digamos que no son o no superan el bienestar del tratante. ¿Listo? O sea, corro riesgo, pero no es un riesgo significativo dentro de la gestación. ¿Listo? Entonces, ese primer trimestre sí puede llegar a haber algo de riesgo. O sea, no es tan avanzado. Exacto, no es tan complicado. Entonces, esta te dice como úselo solo si es necesario. O sea, sópese costo-beneficio. Para la categoría C ya te advierten que hay un efecto mucho más marcado, que ya obviamente el beneficio tiene que ser mucho más notorio sobre ese potencial de riesgo. Entonces ahí es donde ya sopesas más el hecho de riesgo-beneficio, porque sí puede llegar a haber algo que afecte ese efecto. O sea, ahí es donde tú dices como mamá sobre ello. ¿Listo? Profe, o sea, tiene más beneficio y menos riesgo. No, tiene más riesgo que beneficio. Es más riesgoso que Puede llegar a afectar beneficioso. al El efecto, cero. pues. El cero. El ¿Listo? Y el D, la categoría D, es que hay, o sea, ya de por sí en los estudios que se hicieron se demostró que hay un efecto de riesgo. O sea, en los anteriores era como de cada 10, 5 pueden tener riesgo. En el D es que ya se comprobó que hay un riesgo, pero aún así hay beneficio del tratamiento. ¿Listo? O sea, tengo garantía de que 10 de 10 sí hay riesgo, pero obviamente sigue prelando que hay un beneficio sobre esa enfermedad. Y, o sea, básicamente B, C y D hay riesgo de presentarse, solo que en cada uno el riesgo va aumentando. ¿Listo? Y a mayor letra, mayor va a ser el riesgo. ¿Listo? En cuanto a la X, es que se demostró tanto en animales como en humanos que es tanto el riesgo y tanto los efectos adversos que es mejor no utilizarlo porque supera los beneficios. O sea, acá en este caso el riesgo es tan grande que pues ya no va a haber ningún beneficio de ese tratamiento. ¿Listo? Básicamente es el que es, o sea, la X es el que está contraindicado durante la gestación. ¿Bien o no también? Bien. Si en el último Dime. ya no hay beneficio en ¿Ya puedo Si hablar? saltan el último, ya no, y por lo tanto es Si mejor no no me creen, esta avanzar. está en la FDA. Esta sí descargada directamente de la página de la FDA. Yo puse advertencia mal marcada, no hay afectación. Sí puede llegar a afectar el efecto. ¿Listo? Sí, está muy bien. Listo. En cuanto a antibióticos de características inhaladas, normalmente los utilizamos porque son más, o lo que yo quiero hacer con ese antibiótico de administración inhalada es que quiero que llegue de forma como local o directamente a la parte respiratoria, o sea, que sea más rápido el contacto de esa parte respiratoria afectada con el antibiótico. ¿Listo? Lo puedo utilizar en casos de infecciones locales dadas en tráquea y en bronquios. Por ejemplo, esas nebulizaciones que hacen cuando tienen neumonías es porque digamos que no hay una tan buena irrigación a la parte pulmonar. Entonces, en este caso, pues lo que yo quiero hacer con esta parte inhalada es que llegue directamente mi molécula al lugar donde está la infección.
Por ejemplo, tengan en cuenta que esto debe ser que no haya compromiso tisular, es decir, que la integridad de la mucosa respiratoria, el bronquio, la tráquea, todo esté perfecto dentro de lo normal, dentro de su enfermedad, porque puede ser que haya también otros efectos adversos, es decir, que se absorba ese antibiótico y tenga un efecto sistémico más no local. Cuando, por ejemplo, hay quemaduras de vías respiratorias, cuando hay un fármaco irritante, eso hay que tenerlo en consideración. Dime. El uso de todos los medicamentos inhalados, el ciclo es igual como el de... Sí, aunque algunos, en especial los antibióticos, por intercambio gaseoso pueden llegar a torrente sanguíneo y metabolizarse en hígado y eliminarse. Se te cayó un pañuelo. No entendieron la dinámica. Me encanta porque los cuatro se voltean a mirar que se le cayó. No entendieron el sarcasmo. Voy a traerme avisito de sarcasmo. Ya se campana, Y devuelvo mi avisito de sarcasmo. Sí, tuve una clase donde no me entendían el sarcasmo, entonces me tocó con el avisito. También, ¿por qué puedo llegar a utilizar esa terapia inhalada? Porque no me funcionó. ¿Aló? Oli. ¿Cómo estás? Gracias. Sí. Dime. Con el B. Porque tus chicos están por allá, no sé en dónde. Si no intento recuperar clases, voy atrasadísima con ellos. Así me va a tocar. Dime. Me tocaría entonces ahorita. Bueno, me secuestro a alguno de los de este grupo y que me la ayuden a cargar ahí al carro. Sí, profe, claro. Dayan está viva. Ustedes, ¿quién de ustedes es el asignado para recibir los materiales de...? Yo digo que hasta que nos viéramos en la... Bueno, creo que lo va a asignar ahorita. Igual ahorita uno de ustedes me ayuda a llevar el material de al carro. Sí, ¿Existe la foto no llegó? Pues yo creo que todo eso como el equipo que nos entregó para Sí, ir a... igual lo bueno es que mañana me llevan en el carro, entonces pues me toca llevar ahí a que me toca llevar a Minuto para que me recojan ustedes. Sí, que es que no me Porque es por grupo de trabajo para... Funciona la terapia sistémica, la terapia local o la terapia inhalada es para que llegue más rápido el antibiótico. Normalmente se recomiendan aminoglicosidos, que esto no lo dijo el grupo de los aminoglicosidos, y es que los aminoglicosidos de forma sistémica suelen tener ciertos efectos adversos o ciertos efectos que pueden generar toxicidad. Entonces, de uso, digamos, como tópico o local, normalmente se reduce como esa probabilidad de toxicidad, en especial sobre oído o sobre sistema vestibular. ¿Listo? Otro de los usos que tenemos, que a veces es medio contradictorio, es utilizar antibióticos y corticoides, porque obviamente de esta manera les decía, los corticoides me reducen la respuesta inmunitaria, pero los corticoides no solo me van a servir para reducir la respuesta inmunitaria, sino también para reducir procesos inflamatorios. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar qué tanto tiempo voy a estar bajo el uso de un antibiótico. También, si necesita realmente mi paciente ese corticoide. Entonces, a veces lo que nosotros tenemos que utilizar o lo que hacemos es, hay un proceso inflamatorio agudo
y lo que yo quiero hacer es que se disminuya esa inflamación porque genera dolor y a la par estoy utilizando el antibiótico para contraatacar esa bacteria que me generó esa inflamación. ¿Listo? Si ya es crónico el uso de los corticoides, obviamente el paciente puede ser que se demore más o que la infección sea más severa, entonces yo tengo que tener en cuenta que mi paciente está inmunodeprimido por el uso de los corticoides. Entonces tengo que sopesar mucho en qué punto mi paciente o en qué condiciones está utilizando el corticoide mi paciente para que yo instaure mi terapia de antibióticos. ¿Listo? Entonces les decía, cuando yo uso corticoides, obviamente ellos van a tener efectos sobre la inmunidad. ¿Qué normalmente pasa? Van a disminuir la respuesta inmunitaria. ¿Me disminuye la inflamación? Buen punto para procesos donde hay dolor o donde hay inflamaciones severas, por ejemplo, como en las neumonías, que cursan con inflamaciones que dificultan la respiración. Entonces puedo utilizar el corticoide una vez o dos veces para disminuir ese proceso inflamatorio y continuar con el tratamiento de antibióticos. ¿Me va a disminuir la fagocitosis? Si no hay fagocitosis, no hay señalamiento de las bacterias, entonces como que el cuerpo no sabe cómo debe responder a ese tipo de condiciones, entonces el antibiótico pues tiene que hacer mucho más trabajo. Y digamos que no tan relacionado con el tema de infección, pero resulta que los corticoides retrasan el proceso de cicatrización. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando hay pacientes, por ejemplo, que salen de cirugía y son pacientes que están con corticoides de base o que ya llevan mucho tiempo con corticoides, el antibiótico que yo voy a utilizar no solo va a ser para la infección, sino para que esa herida no se vaya a lastimar más de lo que debe, porque pues el paciente se va a demorar más en cicatrizar. Hemos tenido pacientes, o yo tuve pacientes en algún tiempo que tenían corticoides de uso crónico y las heridas cerraban por segunda intención, es decir, se dejaban abiertas porque no había opción para que se cerrara con la sutura, porque como que ni pegaba la sutura. ¿Listo? Entonces el antibiótico se extiende por más tiempo porque hay una herida expuesta. ¿Listo? Justificación de por qué yo voy a utilizar combinación de antibióticos y corticoides. La vida de mi paciente siempre va a ser prioridad y yo voy a sopesar el uso de ese corticoide. Para procesos, por ejemplo, como la meningitis o como la erliquia, que se produce inflamaciones o se producen vasoespasmos o se producen procesos inflamatorios generalizados, debo utilizar el corticoide para disminuir esa inflamación y que el antibiótico pueda funcionar. Pilas, porque hay una opción, por ejemplo, cuando hay trauma medular agudo, o sea, esa clásica fractura o esa clásica hernia discal, a veces se utilizan corticoides y los corticoides también me generan hiperglicemia. Y la hiperglicemia impide que haya cicatrización. Y si yo estoy en un proceso donde mi médula espinal necesita cicatrizar, ese corticoide me lo va a retrasar. Entonces tienen que ser muy sabios en qué momento van a utilizar ese antiinflamatorio. En shock séptico, acá lo que yo voy a hacer en ese shock séptico es disminuir la respuesta inflamatoria generalizada por el shock que se está generando. Disminuyo y pues utilizo obviamente el antibiótico porque debo identificar qué bacteria es la que me está generando esa septicemia. ¿Listo? No, profesor. Dime. No. ¿No lo cambio? Pues ya no las botas de nada cuesta. ¿Listo? ¿Ya lo puedo pasar? Listo. Uso tópico, ya les decía, porque realmente algunas zonas del cuerpo no va a llegar como tal el antibiótico por mala irrigación, por deficiencia en la irrigación, entonces pues tengo que ayudar, como lo es la piel,
como lo es el oído externo, como son heridas superficiales, como es la córnea, o como son las bronconeumonías. Necesito que sí o sí mis fármacos lleguen a esos lugares. ¿Listo? Necesito mayor concentración de fármaco en el sitio, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a utilizar de forma tópica. Y yo quiero simplemente utilizarlo. Entonces, por ejemplo, en conjuntivitis bacteriana o recuperaciones de la córnea por úlcera corneal, ¿qué tan buena es la irrigación de la córnea? O sea, ¿qué tanta sangre llega del cuerpo a la córnea? Dime. Mucha. Casi nula. Córnea. 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 Porque eso es la córnea, es como una tela, como un conito, ¿no? Es una tela de 7 capas. Sí. Entonces no llega casi nada. Dime. No llega casi nada. ¿Quién es el que realmente nutre la córnea? El humor acuoso. El humor acuoso es el ¿No primero. es el bicho? Cámara anterior, humor acuoso. Cámara posterior, humor vitro. Sí. Entonces, en ese caso, si yo tengo una conjuntivitis bacteriana y yo le administro un fármaco sistémico, ¿le va a llegar a la córnea por farmacocinética? No. A la córnea. Sigo insistiendo, seguimos hablando de córnea. Si yo administro un fármaco sistémico, ¿le va a llegar a la córnea? No. ¡Córnea! Porque chiquita. No, hermano, porque no Sí llega. tiene todas las capas. ¿Qué dijimos? ¿Hay buena irrigación de flujo sanguíneo a la córnea? No. Si yo le administro un antibiótico sistémico, ¿qué vena y arteria y todo el paquete me va a llevar a la córnea de ese antibiótico? Ninguno. No, ¿cuál? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el paquete arterial y venoso? ¿Hasta dónde llega? Hasta la parte posterior del ojo, porque llegas ahí a la inervación. O sea, todas esas venitas llegan y está la retina. Entonces, en ese caso, lo que yo quiero hacer es que quede la mayor cantidad de contacto de ese antibiótico con el ojo, con esas bacterias de esa zona. ¿Listo? Por eso yo les decía, por ejemplo, cuando les dictaba lo de administraciones de fármacos, que si ustedes tienen una infección en un ojo, puede que solo sea un ojo el que la tenga, pero si ustedes no tienen cuidado, ustedes pueden compartirlo porque es que los dos ojitos no se comunican entre ellos las enfermedades. Un ojo puede tener ojo seco y el otro ojo ni enterarse. Un ojo puede tener conjuntivitis y el otro ni por enterado. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. ¿Qué puede pasar? Que sí pueden llegar a haber reacciones adversas. ¿Cómo vamos a manifestar una reacción adversa local? Con irritación, prurito o inflamación de la zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer si hay este tipo de reacciones? Vamos a lavar la zona con agua destilada o con solución salina para retirar el producto y puedo utilizar de uso tópico un corticoide o un antihistamínico, que es más común un corticoide. ¿Listo? Para la bronconeumonía, ahí entraría también la inhalada. Sí, ahí podría O sea, adivinar. la inhalada entra como en los locales. Sí. O sea, como pseudo local, pseudo. Uy, perdón, ahí voy. Entonces, pilas también con oído, porque oído puede sufrir de infecciones, tanto oído externo como oído medio. ¿Cuál es el único en el que sí vamos a utilizar más que todo sistémico o procesos quirúrgicos? Oído interno, porque pues obviamente ese sí, ya no voy a alcanzar para llegar hasta el oído interno para solucionar la infección. ¿Listo? ¿Bien o no también? Profe, lo que Dime. En perforados cefálicos, que es más el tema de la pisis y el conozco de que es Pero es que los bodegas ese es una carga. cuando es bacteria, pero es normalmente se mezclan los dos, ¿sí? Y eso genera una Una plasta de accidente cerebrovascular
ejemplo, que sufren de otitis y que ya tengo un proceso, por ejemplo, como un síndrome vestibular por infección del oído interno, lo que se suele hacer es más sistémico. O sea, se puede utilizar parcialmente local, pero también sistémico. A veces incluso lo que hacen es una cirugía para colocar directamente el medicamento en la zona. O hacer, por ejemplo, el lavado, por ejemplo, si es por pus, si es un quiste o alguna cosa así ya de oído interno para retirar. Uno de los usos también controversiales es el uso de antibióticos perioperatorios o de características profilácticas. ¿Listo? Resulta que si nosotros estuviéramos en un quirófano totalmente aséptico, yo no tendría por qué utilizar un antibiótico, porque si es todo un quirófano aséptico, pues es carente de cualquier patógeno o cualquier causante de infección. Lo mismo, por ejemplo, porque por eso se hace la depilación, por eso se hace el embrocado de la zona, por eso se utilizan campos estériles, guantes estériles, para disminuir la probabilidad. Resulta que hace unos años, ese artículo es súper viejito, no he visto si han hecho actualización, pero hay un artículo que lo hicieron en Europa, donde decían que se hizo la recolección de información de no sé, de un X número de clínicas, donde comparaban el uso de antibióticos perioperatorios con pacientes que no habían sido sometidos a cirugía ni habían tenido fármacos como profilácticos. Ellos eran menos frecuentes a sufrir de resistencia bacteriana que el paciente que sí fue sometido a un procedimiento quirúrgico y tuvo que usar un antibiótico para evitar una infección. Obviamente, ¿por qué se da eso? Pues porque el paciente realmente no tiene una infección como tal, sino lo que yo quiero hacer es prevenirla, pero la prevención pues también puede llegar a generar resistencia sobre las bacterias habitantes normales de esa zona. Entonces, lo que ellos decían es, entre más yo sea exigente con la bioseguridad de mi quirófano, menos van a ser los antibióticos que yo tengo que utilizar dentro del quirófano. Dime. No, en campo abierto sin nada que hacer, así contróleme la bioseguridad. No se puede, en ese caso pues obviamente sin nada que hacer. Prima el hecho de que el paciente tenga un antibiótico. A nosotros nos pasó hace como 2 años, nos fuimos para Zapata, la práctica que nos vamos mañana, y habían acabado de castrar unos novillos y pues Zapata es tierra caliente, no tenían antibióticos, los bichos vivían por allá en el monte y cuando los capturamos el paciente parecía que nunca lo hubieran castrado. Sí. Entonces nos tocó conseguirnos una aguja porque no teníamos bisturí y con esa tratar de drenarle lo que más se pudiera. Obviamente tú tocabas ese tejido, no ese pobre bicho, o sea, ese man, aparte que tenía fuerza, nos tocó entre entre 5 personas más o menos tratar de sostenerlo porque el man se daba contra los palos que lo teníamos cortico, el man se daba contra los palos, se iba de jeta contra los palos. Entonces nos tocó hacer palanca y entre los 5 que no estábamos allá metidos, porque yo no me iba a meter, sosteniendo, si no, yo no. Y adentro estaban otras 2 personas tratando de drenar ese absceso. A mí me encanta drenar abscesos, pero ese ser estaba loco, entonces no me iba a meter. Mañana me van a ver en mi mood más alejado. Sí, no, yo sí soy como, o sea, yo hago caso. A mí me dicen, usted da alcance, usted ponga, yo hago caso. Pero allá de primera está. Ya pasa esta etapa de querer, yo achacar. Sí. Perdón, en este caso que decías, Pues es que se en un quedó perro, también hay la posibilidad de retirar el escroto completo, ¿no? Sí, normalmente hacemos eso. Por ejemplo, de otras que yo vi que me pareció muy chistoso, fue una cirugía de una castración y el perro era un perro que participaba para concursos de no sé qué cosita y le colocaron prótesis para que no lo descalificaran porque los descalifican por estar castrados. Pero esa pregunta que mucha fuerza, entonces yo No
no la podía soltar porque si se metía para el potrero más para allá, baila, porque ahí estaba la vaca, y se grita que se va que uno se acerca. ¿Qué es lo que se hace Y yo, ¿Qué es lo que se hace cuando hay un absceso? Acuérdense que el absceso son meros leucocitos muertos, hay neutrófilos a lo que da muerte. no me entendía yo. Entonces lo que nosotros hacemos, como eso ya es tejido muerto, ya eso es tejido que ya no va a funcionar, se drena, se elimina todo ese tejido. La idea es limpiar muy bien esa zona y utilizar antibióticos que elimine la bacteria generadora de ese tejido. Y yo, amor, jala, por favor. Me decía, jala, chico. Sí, lo que pasa es que el pus es básicamente bacterias que se alojaron en una zona, en un tejido muerto, empezaron a generar ese pus y se empezó a acumular. Por eso es que se ven esas masas. Entonces uno lo drena, limpia muy bien toda la zona y utiliza el antibiótico. Que ustedes pueden utilizar antibiótico y no drenar el absceso, también lo pueden hacer, solo que es más lento el proceso, porque es hasta cuando el absceso básicamente decide reventarse solo. ¿Listo? Sí, él se drena de a poquito. ¿Se acuerdan del video del tema? Me salió como crema. Ya se los dije. Concentración mínima inhibitoria, ¿Saben qué concentración quieren mínima sacar bactericida, mucho? ya se los dije. Acá les explico un poquito esta parte. Concentración mínima inhibitoria, más que todo es cuando yo estoy hablando de que se impide la replicación o el crecimiento bacteriano. No hablo de muerte, hablo de replicación bacteriana. ¿Listo? Eso es un bacteriostático, sí señor. Y en el caso de la concentración mínima bactericida, es esa concentración mínima que requiere el fármaco para destruir completamente la bacteria, es decir, sería un bactericida. ¿Listo? Y yo. No hay una relación entre en que se crea más resistente un antibiótico bacteriostático que un bacterio. Los bacteriostáticos normalmente generan un poquito más de resistencia por el hecho de que no matan la bacteria, pero en el caso particular de los bactericidas que son dependientes de tiempo, también les pasa lo mismo, porque no están, o sea, estuvieron un tiempo y la bacteria no murió completamente, entonces ella recupera la forma normal. Sí, no. Normalmente la gente cree como, ay no, pero entonces es mejor un bactericida que un bacteriostático. No, depende de lo que yo quiero con la bacteria. ¿Listo? Profe, y ahí se podría, digamos, como combinar, como digamos. No. O sea, Regla particular, y eso lo iba a decir más adelante, pero Santiago está ahí. No van a combinar bactericidas con bacteriostáticos, suelen inhibirse entre ellos mismos. O sea, está contraindicado que yo no, mezcle pero- bactericida con bacteriostático. y digamos, empezar con empezar el tratamiento con un bacteriostático, pararlo y seguir con un bactericida tampoco. Depende de la bacteria, porque no todos tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces depende mucho. Por ejemplo, a veces sí pasa que uno ve y dice como, sospecho de tal bacteria y comienzo con un bactericida y resulta que llega el cultivo y uno se da cuenta como, uy, no era otra. Entonces en ese caso lo ideal es suspender el tratamiento y la siguiente dosis comenzaría con el otro antibiótico. Obviamente esas primeras dosis, pues por el efecto de que haya todavía el antibiótico anterior, puede ser que no tenga tanto efecto, pero ya se está acumulando en el organismo. ¿Listo? Bueno, ya se los había dicho. Sí. Si quieren pueden tomar una parte de eso, pero ya se los había dicho. Un momento, porque es que me dieron 5 segundos. Ay, profe, espera. ¿Yo no? Sí, no, estoy de acuerdo. No sirve.
perra, no me sirvió. No, más o menos. No, en serio, a mí no me sirvió. No, más o menos no sirve. ¿Está ya? ¿Listo? Síguete. Continúa. Entonces acá les decía, acá es la explicación de qué es un bactericida, qué es un bacteriostático. Los bacteriostáticos me inhiben principalmente es el desarrollo o la replicación bacteriana. Si ustedes se dieron cuenta en las exposiciones de sus compañeros, cuando decían estos son bacteriostáticos, normalmente los mecanismos de acción de ellos están dirigidos a los ribosomales o al metabolismo de las proteínas, o sea, lo que son, por ejemplo, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas y sulfamidas solas las sulfamidas. Son fármacos que, si se dan cuenta, su mecanismo de acción es bloquear un proceso chiquito dentro de la bacteria. Cuando yo bloqueo los ribosomales, bien sea el 50 o el 30, lo que yo estoy haciendo es que estoy generando, no recuerdo si lo hacían en este o en el otro grupo, pero era generar aminoácidos defectuosos o no generar aminoácidos. ¿Qué pasa cuando un organismo no genera proteínas o no genera proteína? No hay ningún otro proceso de metabolismo, no hay ningún otro proceso biológico. ¿Y qué es lo que va a hacer un ser sabio en ese momento sin proteína? Pues va a dejar de reproducirse. O sea, ejemplo muy tonto. ¿Qué pasa cuando una vaca no está en las condiciones adecuadas para reproducirse? Es decir, está comiendo paisaje, no hay agua, no hay nada. ¿Qué le pasa? No va a entrar en celo. ¿Hay gestación? ¿Hay reproducción? Yo mejoro las condiciones de ese animal y se va a reproducir. Sí. Los únicos que no seguimos esos principios básicos, ¿saben quiénes somos? Venga, no hace esos chistes cuando uno se puede reír en este instante. Eso fue muy funable de tu parte. Qué gracias. Los humanos. En general, los humanos no seguimos esa regla. Es en serio. Así no hayan condiciones medioambientales, nos seguimos reproduciendo. Los humanos, en general. Eso. Entonces, principios básicos. Si no hay condiciones, las bacterias son sabias, no se reproducen y terminan muriendo. ¿Listo? Los bactericidas, por otra parte, ellos sí están destinados para matar o acabar directamente a la bacteria, y es porque su mecanismo se asocia directamente a formación de la pared. Entonces, bacterias que tienen pared celular o pared bacteriana que las protege del medio ambiente. Sin esa pared, pues obviamente van a entrar a merced de cualquier sustancia y van a morir. Y alteraciones o modificaciones del ADN. Si el ADN no está completo o no está bien formado, pues la bacteria básicamente va a morir. ¿Listo? En ese ejemplo tenemos los beta-lactámicos y las fluorquinolonas o las quinolonas. ¿Listo? ¿Bien o no también? ¿Lo puedo pasar o no lo puedo pasar? Sí. ¿Listo? ¿Me puedo pasar? Entonces, otros ejemplos de bactericidas, les decía, por ejemplo, fluorquinolonas o quinolonas, aminoglicósidos, penicilinas y cefalosporinas, que son básicamente beta-lactámicos, y particularmente las sulfamidas, pero si yo las asocio con trimetropina. Las sulfamidas solitas, sulfamidas solas, son bacteriostáticos, solo que cuando yo las combino con el trimetropin,
Lo que yo voy a hacer es que voy a aumentar ese rango de acción convirtiéndolas en bactericidas. Bacteriostáticos tenemos anfenicoles, macrólidos, tetraciclinas y sulfasolas. Acá era lo que yo les decía ahorita que Santiago se adelantó, y es que no se recomienda el uso de bacteriostáticos y bactericidas al mismo tiempo, o sea, escalonado puede funcionar, pero secuencia o al mismo tiempo no, porque me voy a contraindicar, o sea, voy a poner 2 antibióticos a combatir y la bacteria feliz en el centro. Por ejemplo, si tengo una infección del tracto gastrointestinal y tengo una neumonía, puedo aplicar, digamos que una forma respiratoria y de otra forma. Sí, sí puede. Por ejemplo, pasa cuando el paciente tiene moquillo. Sí se puede. En el caso del moquillo, yo sé que el moquillo es viral. Y dirán, ¿cómo está loca? Porque está diciendo que en el caso del moquillo utilizan antibiótico o el parvo utilizan antibiótico, porque ellos tienen la particularidad de inmunosuprimir y generar daños, por ejemplo, en las criptas del intestino. Hay migración de bacterias habitantes normales del tracto gastrointestinal y puede llegar a generar septicemia. Entonces, no estoy tratando la causa primaria, pero sí los efectos secundarios de esas infecciones. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, yo siempre les hacía esa pregunta cuando comenzaba antibióticos, que creo que esta las hice, que les dije como, ¿quién de ustedes ha tomado antibiótico cuando tiene gripa? Ya la verdad la respuesta ha sido cada vez menos, o sea, ya no es tan común que cuando a ti te dé gripa tú utilices un antibiótico, porque sí lo hacían. Pero una gripa es de característica viral, solo que a raíz de una infección viral, como es una gripa, puede llegar a haber coletazos como neumonías de origen bacteriano, porque acuérdense que el Staphylococcus aureus es habitante normal de la piel y es una maldita bacteria oportunista. Entonces lo que hace es que cuando ve que hay inmunosupresión, pues ella se va a manifestar. También pueden haber laringitis que ya van a cursar con infecciones, o pueden llegar a tener otro tipo de infecciones bacterianas secundarias. Entonces, en ese punto sí se utiliza un antibiótico. ¿Listo? Eso también ustedes lo hablaron. Características de los meses, un favor, Julia, es que me da pereza pararme. ¿Me puede cerrar la puerta? Que los de medicina hablan mucho. Entonces, en el caso particular, que esa puerta está dura, no la haga muy. En el caso de los efectos o de que podemos tener en cuenta, acuérdense que tenemos antibióticos dependientes de tiempo, dependientes de concentración y antibióticos que tienen efecto post-antibiótico. Entonces, cuando son dependientes de tiempo, ¿qué estoy diciendo? Que necesito un tiempo determinado y una frecuencia determinada para cumplir con el régimen del antibiótico y haya niveles en sangre. Por concentración es que no me puedo bajar de la concentración mínima efectiva, si no, no va a funcionar ese antibiótico. Y efecto post-antibiótico es que yo acabo mi tratamiento, pero voy a tener un residual de ese antibiótico matando o eliminando a esas bacterias que quedaron ahí como suspendidas en algo. ¿Listo? O sea, esos residuales también de bacterias, o sea, de entre residuales se van a eliminar. ¿Listo? ¿Bien con esta partecita? ¿O no tanto? ¿Listo?
Y es fármacos que son concentración dependiente y efecto persistente, es decir, hay un efecto post o un efecto que se puede mantener por un tiempo. Funcionan rápido en concentraciones mucho más altas, pero acuérdense que hay límites, no vamos a intoxicar a nadie. En ese caso tenemos los aminoglicósidos, las fluorquinolonas, el metronidazol y las polimixinas, solo que las polimixinas son más de uso en animales que no son de un fin zootécnico, ¿listo? O de consumo humano. Dependientes de tiempo con un moderado efecto persistente, es decir, su tiempo de retiro y de duración no es tan largo, o sea, su efecto postantibiótico no es tan marcado. Como los beta-lactámicos, macrólidos, glicosamidas, tetraciclinas y glicopéptidos, que en el caso de los glicopéptidos también son fármacos exclusivos de humanos y de última opción en animales que no son de uso zootécnico para consumo en humanos. ¿Listo? ¿Me ibas a preguntar? ¿No? En cuanto al último grupo, son dependientes de tiempo con efecto prolongado, es decir, necesitan tiempo para funcionar y aunque yo lo retire voy a tener un tiempo más como de gabela para que me funcione ese antibiótico. Tenemos las tetraciclinas, glicopéptidos y acitromicinas. Si se dan cuenta, las tetraciclinas están en dos grupos y es más que todo dependiendo la tetraciclina. ¿Listo? Casi todas las que tienen efecto post-antibiótico son las que son orales, o sea, por ejemplo, como la doxiciclina. ¿Listo? Entonces depende del fármaco. Sí. Por ejemplo, si estamos en una llegada de esterilización y tú sabes que le vas a aplicar un antibiótico una vez y ya el animal no se le vuelve el antibiótico, ¿cómo elegiría el tipo? Lo que pasa es que sí, más que todo, que sean más es por concentración que por tiempo. Aunque ya ahorita, por ejemplo, esa cefovecina que tú me preguntabas, que es una cefalosporina, que el nombre comercial es Convenia, ese fármaco, bueno, ese medicamento tiene la particularidad que tiene 14 días con una única aplicación. Entonces podemos utilizar ese tipo de fármacos que tienen como esa duración o ese, digamos, como ese efecto residual ahí en el organismo. Consideraciones para una buena antibiótico-terapia, por favor, nunca se les olvide, cuando son fármacos liposolubles, tienden a acumularse más fácil en tejido, en especial en tejido adiposo y atravesar barreras biológicas. El hecho de que haya niveles en sangre buenos de ese antibiótico no significa que van a llegar a órganos blancos. Yo necesito sí o sí cerciorarme que la bacteria y que el tejido donde está, mi fármaco va a llegar hasta esa zona. ¿Listo? Que si yo quiero disminuir por alguna condición una infección en sistema nervioso central, tengo que verificar que el fármaco que llega allí sí sea el indicado para la bacteria. Por ejemplo, una vez me pasó que vimos un tratamiento de una erliquia. ¿Y la erliquia qué es? Dime. Es un hemoparásito. Y él se esconde dentro de las células. Tiene pared celular. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, un beta-lactámico que destruye la pared celular, ¿me va a servir de algo? ¿Ah? Entonces yo busco un antibiótico que sea capaz, por ejemplo, de actuar sobre ese organismo, porque realmente si yo tengo un toxoplasma, pues no me va a servir porque eso no tiene impacto. ¿Listo? Tengo que también sopesar lo que yo estoy haciendo, porque si no, no voy a hacer absolutamente nada con mi tratamiento. ¿Listo? Acuérdense siempre
siempre, 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 siempre que tejidos, la condición del estado volémico en mi paciente, si llega realmente a ser tejido, si no llega, si tiene las características que necesito para que obviamente el tratamiento sea más enfocado en lo que necesita el paciente. ¿Listo? Profe, y en el caso de una niña, de la niña que presenta anemia renal, ¿qué transporte la antibiótico? ¿Qué explicaría eso? Dependiendo del grado y la anemia que se esté presentando. Uno normalmente estabiliza y utiliza el antibiótico. Entonces, si por ejemplo la anemia es muy marcada, hago transfusión sanguínea y hago el tratamiento. ¿Listo? Entonces los dejo, ya terminaría esta partecita. Aquí lo que voy a hacer, o sea, lo que me queda pendiente, que sería el viernes con ustedes, voy a hacer un paso súper rápido por antibióticos, o sea, lo que es betalactámicos, que ya lo vimos, y voy a hacer solo unas puntualidades que de pronto no dijeron como en las presentaciones de los grupos de antibióticos. Y voy a explicar otros antibióticos que ustedes de pronto no nombraron porque ustedes explicaron de a 2 antibióticos. ¿Listo? Entonces, eso es juiciosos, se me cuidan.